música. Desde los estudios J. La Sala, IAM, Instituto Artístico Musical. Hoy vamos a una clase de piano. Hoy va a ser, digamos, fotografía de familia. Mamá, hijo y aquí el profesor. Tenemos a Elena, a Pablo y al profesor Carlos. Primero vamos a comenzar con Carlos, que nos diga ¿qué haces tú para que la gente quede contenta con las clases de piano? ¿Qué haces? ¿Qué haces? A ver. Toma. Vale, a ver, para que queden contentos. Porque aquí veo que está la mami y el hijo, ¿eh? Afición, tiene Ya, mucha afición, ya. la gente viene con mucha afición, claro, lógicamente les gusta mucho la música y requieren pues un apoyo, una guía, una persona que les vaya corrigiendo, les vaya diciendo o vaya indicando pues hacia dónde tienen que ir. Normalmente la gente pues suele venir bastante perdida, entonces se les suele preguntar a ver qué repertorio es el que les gusta, si Muy les gusta bien. el piano moderno, si les gusta el piano clásico, si depende, y entonces para todos los gustos. Entonces no digamos que determinar siempre No, obligada, no, que decidan ellos. No, deciden ellos. Eso desde está luego, muy bien, claro, eso está claro. muy bien. Claro, son ellos los que tienen la afición y a ver hacia dónde, porque la música es interminable. O sea, la música con un montón de estilos, de autores, de compositores. Ellos son los que van dando sus ideas, lo que ellos quieren, lo que ellos quieren conseguir. Muy No bien. todos quieren conseguir lo mismo, o algunos para lo que lo necesitan. Te puede venir una persona con un nivel de oposiciones, quiere prepararse oposiciones, pues se Correcto. les prepara oposiciones. Y Muy llega una bien. persona simplemente, pues mire, yo tengo ya cierta edad, me gustaría aprender pues, música de cierto estilo. Bueno, nada, pues nos centramos solamente en eso, no quiero tampoco ser un gran pianista en esta vida, simplemente pues cubrir mis necesidades. Romper el con los gusanillo que amigos tienes ahí, y ¿eh? ya está, ¿no? Perfecto, O sea, que para perfecto. todos los niveles y mantener esa afición, que es lo fundamental. Muy Que bien. ellos son los que van dirigiendo de alguna manera lo que ellos quieren y yo pues les guío en todo lo que necesitan. Pues vamos a ver lo que nos Vamos dice a ver. Elena. Toma, Elena. Bueno, ahora quiero que le digas así a los amiguetes qué tal es tu profesor, ¿eh? ¿Qué Bueno, tal? Muy bien. La verdad es que estoy muy contenta, porque yo en un principio vine porque me gusta y también porque quería, en casa nos gusta mucho la música Ujú. y quería también apoyar a mi hijo porque Muy quiero bien. que él aprenda. Estupendo. Él tiene un futuro, yo pues ahora es una afición más que nada, pero no vengo solo por él, vengo porque me lo paso muy bien. Tú dices, voy a que mi Es- hijo aprenda, pero yo también. Exacto, y de paso venimos los dos a clases, estamos los dos, hacemos Muy bien. una cosa que nos gusta juntos. Es que has cogido un instrumento de los difíciles, ¿eh? Difíciles, sí. De los más difíciles, de los más bonitos, pienso que también. Siempre, ¿no? Yo Porque creo que un piano es de los más siempre lo bonitos. llena Llega un todo. momento, correcto. Un piano correcto. puede actuar solo. Exactamente, ya le das Puede interpretar una intensidad, canción él interpretarlo, solo, sí, sin melodía, lo que necesidad. quieras, es verdad. Muy Exacto. bien. ¿Y le dedicas mucho tiempo al piano? Lo que puedo. Muy bien. Pero el profesor no te puedo. exige, ¿verdad? No, él sabe, él desde un principio ya sabe cuáles son mis necesidades y Es muy bien. cuál era mi objetivo. Entonces tú lo que haces es disfrutar. Exacto, yo vengo a pasarlo bien. Exactamente. Él ya tendrá que Pero luego cuando que ya te trabajar oyes más. ya directamente te pones así de gorda, Claro, ¿eh? Oyendo la claro. música, ¿eh? Es que realmente es por eso vienes, porque luego disfrutas. Cuando Claro que el sí. haber trabajado da sus frutos, pues disfrutas. Aunque primero ves imposible todo, pero luego vas progresando poco a poco, ¿eh? Sí, Y pero dices, oye, me motiva esto. Una cosa que tengo que decir, el profesor, es que tiene mucha paciencia. Y entonces cuando tú a lo mejor te ves algo difícil y piensas que no vas a ser capaz, él te comenta pues que es lo más normal, Muy bien. que paso a paso, Que poco a sepas poco... que aquí el profesor es un amiguete, ¿eh? No es un profesor, es un amiguete, Sí, que eso es no, diferente. no tiene nada que ver. Además yo vine de... Claro, yo empecé de cero. Muy bien. Empecé de cero. Por eso que él enseguida me supo guiar, porque Exactamente. Te sabía soltaste. perfectamente Muy bien. Muy cuáles bien. eran, ¿no? Vamos a ver lo que dice aquí el pitufín Pablo. A ver. Cógelo tú. ¿Quién sabe más? Tú o la mamá tocando el piano. ¿Quién sabe más? ¿Quién? Epa. ¿Cómo que ella? Pero eso es ahora. Verás cuando estés así una temporadita dirás, mami, que te quedas detrás. ¿Y tú que estás disfrutando Pero también? A ver. es que hoy he tocado una canción con las dos manos. Uy, ¿has tocado dos manos y todo? Pero tú al pedal no llegarás al pedal ni nada, ¿no? Sí. ¿O también te estiras para tocar el pedal también? ¿Eh? ¿También? ¿Sí? No. ¿Y tú que tienes tiempo para estudiar y tocar el piano y todo? Sí, pero hoy no. Hoy no, hoy ha sido clase. Hoy es clase. Claro, cuando hay clase de piano es piano. Luego tienes toda la semana pues para hacer también lo de clase. Vamos ahora quisiera también verlos cómo van a actuar los dos. Espera un momentín. Ahora, vamos a ver ahora que van a actuar, pero los dos, claro, se van a sentar y primero la mami, Hola. luego aquí Pablo
Vamos a ver qué tal sale. Sara, vamos a sacar un poquito. Acércate a los estudios JR La Sala y descubre todo lo que te ofrecemos en nuestra sección de producciones audiovisuales, vídeos musicales, festejos y tradiciones populares, vídeo comercial, vídeo corporativo, ocio y espectáculos, reportaje social, eventos académicos, eventos deportivos, acércate y pide presupuesto sin compromiso. Avenida Primado Reig 31 de Valencia, frente al túnel. Bueno, Elena, ¿ahora qué vas a interpretarnos aquí? Pues una pequeña pieza de Mozart. Nada menos que de Mozart. Nada, a soltarse. A por ello, a ver esos deditos. Muy bien, muy bien. Bueno, ahora vamos a ver al campeón que nos va a hacer. A dos manos. Venga, Hala, ahí, ¿qué vas a hacer? profesional. Habrá que decirles también aquí a estos amiguetes qué canción vamos a tocar hoy, ¿no? Díselo, díselo, bien fuerte. Navidad, Navidad. Madre mía, vamos a ver Navidad, Navidad. Vamos a ver qué tal sale, ¿no? Vale, Pitufín, vamos a ver qué tal. Venga, a ver. Muy bien. Está bien, muy bien. Sigue, No sigue, pasa sigue, nada, sigue, sigue. sigue. Muy bien, sigue. Vamos, ahora. Sigue. Ay, no. Venga, Muy bien. otra Sigue, vez. sigue. Seguimos. Con el 4 y el 2. Eso. Y ahora. Sol, sol, fa, re, do. Re, do. Muy bien. Oye, Pablo,